Seguimos compartiendo periodísticamente con el senador Jorge Querey. Queremos aprovechar también la presencia de él para hablar de otros temas que están en este momento muy pendientes en el Senado. Juicio político al Contralor García. ¿Hay que destituirlo o no? Mira, yo en el tema del juicio al Contralor no tenemos todavía una posición tomada con respecto a la bancada. Con respecto a la bancada, personalmente lo que quiero reflexionar es lo siguiente. Y yo creo que es el elemento más importante que la gente tiene que saber. Porque aquí hay que trascender esta situación. Yo soy médico de profesión, en general trato de manejarme con una seriedad en los criterios, etc. Puedo equivocarme, como cualquier otra persona puede tomar decisiones equivocadas. Pero es terrible sentirse atrapado en un racimo de negociaciones que en realidad están en curso. Ahora se están negociando 2 lugares en la Corte Suprema de Justicia, sí. ¿Verdad? Sí. Se está negociando la cabeza del Contralor, se está negociando el tema de Defensoría del Pueblo, se quiere mover, etcétera. Justicia Electoral, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Defensoría Pública, es decir... Pero ustedes también están negociando. Y hay mesa directiva. ¿Ustedes también como Frente Guasú están negociando o no? El problema no sería que se negocie. El problema no sería que se negocie. El problema es cuando la negociación contamina los debates con respecto a, vamos a decir... a la cuestión de fondo. Es la cuestión de fondo. Claro, ¿hay méritos o no para sacarlo a García? Exactamente. Si vos porque si es darte el cupo nomás a cambio que vos me apoyes para la Corte, quiere decir que no debatimos principios. Completamente. Pero ¿hay o no méritos para sacarlo al Contralor? Mire, en lo personal yo estuve mirando, lo que tengo un poco más claro son los 2 elementos de acusación preliminar que eran las causales iniciales. Como asesor jurídico municipal. Era como asesor, el caso Ibesur, tengo entendido, y el otro caso, la denuncia, tengo entendido, de los sindicatos ahí. Falso, la presentación de un documento falso también. Verá, bueno, en general esas causas en realidad fueron desestimadas ya, hoy están fuera. Judicialmente. Claro. Hay un nuevo elemento ahora que eso hay que evaluar, hay que mirar, porque desde mi punto de vista la Fiscalía tampoco es, vamos a decir, imparcial, ¿verdad? Entonces esa documentación sí está, yo por lo menos en lo personal quiero mirar, quiero evaluar un poco y ahí me haría de una opinión personal. Pero no tiene en este momento una opinión sobre esos nuevos elementos no tengo una posición. Y de esta terna que salió para la Corte Suprema de Justicia, estos 3 nombres, digamos, los nombres de Camacho, Romero, Martínez, Simón, el candidato de ustedes es Camacho. Nosotros tenemos muchísima confianza con Emilio, ¿verdad? Ustedes, yo creo que es público, claro. ¿Verdad? Emilio Camacho viene desde la década del 80 en militancia estudiantil, como abogado ya, como senador, luego en el gobierno de Fernando Lugo, es decir, una persona en quien tenemos absoluta confianza. Pero un criterio de afinidad política. Hay un criterio de afinidad política, pero también de confianza. Nosotros creemos que Emilio Camacho es una persona muy honesta y es una persona de absoluta confianza, ¿verdad? Confianza, digo, de confiable en los criterios que él pueda manejar jurídicamente, éticamente y políticamente. Y para designar a Camacho, ¿ustedes creerían factible, por ejemplo, apoyar a otro candidato de la siguiente terna a cambio de tener el respaldo para Camacho, senador? No existe ninguna propuesta con respecto a eso. No existe, que yo sepa, No, todavía no está la terna. No, todavía no está la terna, ¿verdad? No existe. Ahora, también en esta terna yo tengo que reconocer de que hay personas excelentes en esa terna, ¿verdad? El doctor Martínez Simón también tengo cierto conocimiento de él. Él es una persona que inspira mucha confianza. En lo particular, a mí me gusta mucho lo que está haciendo con respecto al expediente electrónico, que es una experiencia que él está llevando adelante en el Poder Judicial, y creo que va a haber un antes y un después cuando eso se llegue a instaurar totalmente, ¿verdad? Porque toda esta mora judicial, todo ese tipo de cosas, con un tablero de control, eso te salta la alarma en todo momento de que los plazos están fenecidos. Tenés estadísticas en tiempo real y podés sacar promedios en tiempo real. Al doctor Romero no lo conozco, tuve la oportunidad de conversar una vez en mi oficina con él, en la bancada. Veíamos inclusive una fotografía. Sí, exactamente. Hoy estábamos en una reunión.
Bueno, él es un señor de muchos más años de trayectoria, de experiencia, ¿verdad? Y bueno, muy vinculado al Partido Colorado, ¿verdad? Sin embargo, profesionalmente, bueno, por lo menos yo no recibí ninguna denuncia con respecto a él, ni un cuestionamiento así muy rígido. ¿Ustedes van a plantear, van a insistir en la destitución de los ministros de la justicia electoral, senador? Porque recién hablabas de eso, hablabas también del defensor del pueblo. ¿Cómo están con relación a esas dos instituciones? Con respecto a la justicia electoral, la posición fue bien clara. Nosotros nos mantuvimos coherentes con lo que dijimos después del proceso electoral. Hubo un manejo muy desprolijo, para no calificar de otras formas, pero muy desprolijo con respecto a lo que es el respeto de la voluntad de los otros sectores que no sean los dos partidos tradicionales. Entonces, tuvimos muchas dificultades en ese sentido, desde el ocupar las mesas, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos pedido el juicio político, creíamos que sí, efectivamente, teníamos muchas dificultades con ello, pagamos el precio de eso, ¿verdad? Pagamos el precio de eso porque en realidad a nosotros como tercera fuerza nos correspondería unos espacios legalmente en diferentes ámbitos. La política es ocupar espacios, sí. Es absolutamente importante porque si no, uno no puede desarrollar una política, si no vive prometiendo cosas, pero no tiene posibilidad de ir colaborando en la realización de eso. ¿Y con la Defensoría del Pueblo? Y la Defensoría del Pueblo... ¿Qué pensaba, senador? La verdad que creo que las últimas intervenciones de Godoy, no sé, o sea, creo que no fueron muy adecuadas, vamos a llamarle, ¿verdad? ¿Pero está apto para ser defensor? No sé si está apto. No, pero digo, las últimas intervenciones, uno incluso hasta pedía exámenes psicológicos. Sí, leí eso. Sí. Pero hay algo que yo creo que quiero rescatar de la gestión de Godoy, que creo que es importante decirlo. Como muy poca gente del ámbito político, cuando hay un conflicto social, cuando hay una necesidad, etcétera, etcétera, él está ahí y pelea de frente con esas situaciones, ¿verdad? En los desalojos estos violentos, en los encarcelamientos injustos, estos que se hicieron, en el tema de la judicialización de la lucha social, él estuvo siempre muy firme metido ahí. Y ahí él no pensó... porque él es colorado, convengamos que es colorado. Ahí no hizo diferencia entre colorado, liberal o Frente Guazú, no hizo diferencia, ¿verdad? Sino defendió a la ciudadanía en esos ámbitos. Ese fue un trabajo que yo valoré en 3 o 4 circunstancias que tuve la experiencia de trabajar con él y fue muy sólida su presencia. Ahora, estas últimas intervenciones, bueno... es cuestión de reevaluar un poco y pensar un poco, pero bueno, eso es lo que te puedo decir. ¿Sobre qué proyectos van a ir ahora que empieza el periodo parlamentario nuevamente, que empezó el periodo parlamentario? Ustedes como Frente Guazú tenían en su agenda, por ejemplo, el impuesto a la exportación de soja en estado natural, tenían el aumento del impuesto al tabaco. Si tuviese uno que definir las 3 prioridades hoy del Frente Guazú en el Congreso. Si tuviéramos que definir las 3 prioridades, creo que uno, la reforma tributaria que tenemos que entrar a discutir fuertemente. El gobierno creo que la semana que viene está metiendo el paquete propuesto por ellos. Nosotros tenemos una serie de ideas que vos acabas de citar, el impuesto a la soja, al tabaco, etcétera, etcétera, ¿verdad? La gente que gana mucho dinero en este país tiene que pagar, no puede seguir no pagando. No podemos seguir con una presión tributaria del 9.7, 9.8%, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de que el Estado ejerza ningún trabajo si no se hace una reforma tributaria razonable. En segundo lugar, tenemos el tema de la semana que viene vamos a estar presentando, y este es un adelanto, ¿verdad?, una propuesta de la reforma del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y en qué sentido? ¿Qué va a comprender la reforma? La reforma tiene que terminar, son una serie de elementos que tienen que terminar con la posibilidad de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tenga la posibilidad de extorsionar a los jueces. ¿Y cómo se hace eso, senador? Hicimos un trabajo con una serie de abogados. La integración está definida constitucionalmente, no van a poder tocar allí la cantidad de integrantes. Pero el problema no es la integración. El tema es operativo. El tema es operativo. Yo te digo una cosa, solo el hecho de que ellos puedan ser juez y parte, es decir, acusarle a un juez
acusarlo a un juez Y tomar una decisión y final. tomar decisión final. ¿Y cómo ¿verdad? separan esos ¿Cómo roles? y hay que separar. Ellos, ¿Cómo? ¿Pero cómo? porque ellos no pueden acusar. Entonces, ¿qué van a poner Y fiscales? tienen que ser ustedes? jueces, tienen que ser... Jueces. Tienen que ser ellos tienen que ser jueces. Ellos van a ser solamente jueces, de pero esa ¿quiénes van a situación. acusar? Y tenemos una formulación que queremos en la propuesta, proponer. ¿pero qué van a eso. ser políticos? ¿Van a ser fiscales? No. Tiene que ser a demanda de partes, ¿verdad? Tiene que ser a demanda de partes. Como un juicio. Como un juicio, ¿verdad? El Además, demandante ir a hacer la claro, acusación. el que se siente afectado puede demandar por esa situación. Lo otro es el tema de que no puede ser que tengan 2 años o 3 años, tengan una carpeta sobre un juez al cual entonces cualquier llamado telefónico es suficiente para coaccionar, ¿verdad? Mismo. Entonces hay que ponerle un plazo de definición en eso. Y hay otros elementos que vamos a exponer más claramente, y un equipo de abogados trabajó en eso. Como yo no soy abogado, ¿sí? Soy médico, asimismo, entonces lo que hicimos fue trabajar con un grupo de abogados sobre esto, incluidos las 2 asociaciones de jueces y magistrados del Paraguay, ¿verdad? Con esas asociaciones, más otros abogados, hemos desarrollado eso. Y en tercer lugar, vamos a seguir insistiendo sobre el tema de las políticas sociales que están cada vez peor. O sea, esa es una prioridad para nosotros absoluta. Y quiero darte una cuarta, si no la primera. A ver. Itaipú. Bueno, esa es la causa nacional. De hecho, fue causa de campaña de Lugo y creo que fue uno de los elementos muy fuertes en su campaña. Gracias por estar con nosotros, senador. Cuando guste, y gracias a vos. Jorge Querey, entonces, senador del Frente Guazú, anticipando unas cosas interesantes. Mañana vamos a repasar todo esto en ABC Cardinal. Enseguida, ¿qué pasó con el Metrobús? ¿Qué pasará con el Metrobús? La reconversión urbana, así se denomina la gerencia que ejerce Óscar Stark, nuestro siguiente invitado. Ya venimos.